Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que ni 40 años de silencio logran cerrar. Aquella mañana, el pueblo entero buscaba a un niño que nunca regresó. Su madre, Elena, caminó bajo la lluvia hasta que sus rodillas sangraron, llamando su nombre entre los árboles, entre las calles vacías, entre las oraciones que se mezclaban con lágrimas. Le dijeron que aceptara la pérdida, que era hora de dejarlo ir. Pero ¿cómo se entierra a un hijo que nunca se encontró? Pasaron los años. Las estaciones cambiaron, su cabello se volvió gris y el eco de su voz se convirtió en plegaria. Cada noche encendía una vela frente a su ventana, convencida de que, donde quiera que estuviera su hijo, esa luz lo guiaría de regreso. Lo que nunca imaginó fue que el milagro que tanto pidió llegaría dentro de un sobre olvidado, con un sello viejo y un nombre escrito con la tinta del destino. Porque hay amores que no mueren con los años, solo duermen esperando el momento exacto en que la fe los despierte. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. Elena se despertó temprano aquella mañana, con el sol apenas asomándose entre las montañas de San Miguel. Preparó el desayuno mientras escuchaba a su hijo reír en el patio. Tenía apenas 6 años, pero ya sabía llenarlo todo con su presencia. Sus ojos castaños brillaban con esa inocencia que solo la infancia regala, y su risa era el único idioma que Elena necesitaba entender para saber que todo estaba bien. Se llamaba Mateo, y ese día, como tantos otros, salió corriendo hacia la plaza del pueblo con su pequeño suéter azul, ese que Elena le había tejido meses atrás. Iba a jugar con los otros niños, iba a volver antes del almuerzo, iba a pedirle un abrazo antes de dormir. Iba, pero nunca regresó. Primero fue una sensación extraña, un vacío en el estómago que Elena no supo explicar. Llamó su nombre desde la puerta, esperó, luego caminó hacia la plaza. Preguntó. Nadie lo había visto. La tarde cayó como una losa sobre su pecho, y cuando el sol comenzó a ocultarse, el pueblo entero ya estaba en las calles. Linternas, voces, gritos desesperados. Cada rincón del pueblo fue revisado. Cada casa, cada camino, cada sombra, nada. Elena no paró. Corrió bajo la lluvia que empezó a caer con fuerza, como si el cielo también llorara. Sus rodillas sangraron al caer sobre las piedras, pero no lo sintió. Gritó su nombre hasta que su garganta se quebró. Golpeó puertas, miró bajo puentes, revisó cada árbol del bosque cercano. Y mientras el mundo seguía girando, el de ella se detuvo por completo. Esa noche, cuando ya no quedaban fuerzas ni esperanzas visibles, alguien le puso una mano en el hombro y le dijo con voz suave: «Debe aceptarlo, señora. Su hijo no volverá. Pero, ¿cómo se acepta lo inaceptable? ¿Cómo se cierra un libro cuya última página nunca se escribió?» Elena se arrodilló frente al altar de la pequeña iglesia del pueblo. Sostenía entre sus manos el suéter azul de Mateo, aún tibio, aún con su olor. Y lloró, hasta que sus lágrimas se convirtieron en susurros. Lloró hasta que sus susurros se convirtieron en oración. «Dios mío, no te pido que me lo devuelvas si no es tu voluntad. Solo te pido que esté bien, que esté vivo, que alguien lo cuide, que no tenga frío, que no tenga miedo, y si es posible, si algún día puedo volver a verlo, prometo que mi fe nunca morirá». Las velas titilaban a su alrededor, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes, y en medio de ese silencio sagrado, Elena sintió algo. No era consuelo, no era respuesta. Era una certeza inexplicable, profunda, casi dolorosa. Él estaba vivo, no sabía cómo, no sabía dónde, pero lo supo con cada fibra de su ser, y decidió que esperaría, aunque todos dejaran de buscar, aunque el mundo siguiera adelante, aunque su corazón se partiera en 1000 pedazos cada mañana al despertar y recordar que él no estaba. Esperaría, porque hay cosas que una madre simplemente sabe, y Elena sabía que su hijo, en algún lugar del mundo, también la estaba buscando. ¿Cuántos rezos hacen falta para que Dios escuche un corazón roto,
Tal vez la respuesta no sea un número. Tal vez sea solo uno, pronunciado con fe inquebrantable durante 40 años. Si alguna vez esperaste un milagro que parecía imposible, si alguna vez te aferraste a la fe cuando todos te decían que dejaras ir, no olvides dejar tu apoyo en este video. A veces, la fe necesita ser recordada, y esta historia apenas comienza. Los años pasaron como pasan las estaciones, lentos, inevitables, sin piedad. Elena envejeció en esa casa donde una vez resonaron risas infantiles. Su cabello, que antes caía oscuro sobre sus hombros, se volvió gris, como si el tiempo hubiera decidido teñirlo con cada noche de insomnio. Su piel morena clara mostraba ahora las huellas del sol y las lágrimas, y sus ojos castaño miel, que alguna vez brillaron de alegría, aprendieron a mirar hacia adentro, donde guardaba la esperanza como quien guarda una joya frágil. La casa seguía siendo la misma, pequeña, humilde, con paredes de adobe que habían resistido lluvias y sequías, pero había algo distinto en ella, un silencio espeso que lo llenaba todo, el tipo de silencio que solo habita en los lugares donde alguien dejó de existir, sin realmente irse. El cuarto de Mateo permanecía intacto, su cama estaba hecha, como si en cualquier momento él fuera a regresar y acostarse. El suéter azul descansaba doblado sobre la almohada. Una fotografía vieja, borrosa, lo mostraba sonriendo con los dientes disparejos de su infancia. Elena no permitía que nadie tocara nada. No era un santuario, era una promesa. Cada noche, sin falta, encendía una vela frente a la ventana que daba a la calle. La misma ventana, la misma vela. Durante 40 años. Donde quiera que estés, hijo, que esta luz te guíe de regreso. Lo decía en voz baja, casi como un susurro entre ella y Dios. Y aunque su cuerpo envejecía, aunque sus fuerzas menguaban, esa pequeña llama nunca dejaba de arder. Las vecinas dejaron de preguntar. Al principio, durante los primeros años, venían con sopa caliente y palabras de consuelo. Luego, con consejos bien intencionados pero inútiles. Elena, debes seguir adelante. Ya han pasado 10 años. Es momento de aceptar. No puedes vivir en el pasado. Pero Elena no vivía en el pasado, vivía en la espera. Y hay una diferencia inmensa entre ambas. El radio era su único compañero constante. Un aparato viejo, de madera gastada y perillas oxidadas, que seguía funcionando contra todo pronóstico. Estaba siempre sintonizado en la misma estación, la misma que transmitía noticias locales 40 años atrás, la misma donde en aquellos días oscuros se leían nombres de desaparecidos y se pedía información. Elena nunca lo apagaba. Incluso de noche dejaba que las voces llenaran el vacío. Música, noticias, programas. No importaba. Era como si ese sonido constante fuera un hilo invisible que la conectaba con el mundo exterior, con la posibilidad. A veces, cuando la soledad pesaba demasiado, cerraba los ojos y se permitía imaginar. Imaginaba a Mateo adulto, alto, fuerte, con hijos propios tal vez. Imaginaba que había formado una vida en algún lugar lejano, que había sido feliz, que no había sufrido. Y aunque esa imagen le partía el corazón porque significaba que él no la necesitaba, también le daba paz. Porque lo único que una madre quiere, más que ser amada, es saber que su hijo está bien. El rosario entre sus dedos estaba tan gastado que las cuentas habían perdido su brillo original. Las había tocado tantas veces, había rezado tantas avemarías, que el hilo amenazaba con romperse, pero seguía intacto, como su fe. Cada domingo asistía a misa en la misma iglesia donde había llorado 40 años atrás. Se sentaba en el mismo banco. Y al final del servicio se quedaba sola, mirando la imagen de la Virgen con el niño en brazos. No sé si merezco un milagro, pero sigo esperándolo. La gente del pueblo la conocía. La saludaban con respeto, con ternura. Algunos, los más jóvenes, solo sabían de ella por las historias que sus abuelos contaban. La señora Elena, la que perdió a su hijo hace muchos años y nunca dejó de esperar.
Se había convertido en una leyenda viva, en un símbolo de algo que nadie sabía definir bien. ¿Esperanza? ¿Locura? ¿Amor inquebrantable? Tal vez era todo eso junto. Los días se repetían con la precisión de un reloj antiguo. Despertar antes del amanecer, preparar café, barrer el patio, regar las plantas, escuchar el radio, rezar, encender la vela, dormir poco, soñar mucho. Y en cada uno de esos días, Elena se preguntaba lo mismo. ¿Estará pensando en mí ahora? ¿Recordará mi voz? ¿Sabrá cuánto lo he amado cada segundo de estos 40 años? El mundo afuera cambió. El pueblo creció. Llegaron carros, teléfonos, computadoras, pero dentro de esa casa, el tiempo permanecía suspendido, como si Elena hubiera construido un refugio donde el pasado y el futuro se tocaban, y en ese punto exacto, ella esperaba. No era una espera pasiva, era activa, era feroz, era una decisión que tomaba cada mañana al abrir los ojos. Hoy podría ser el día. Y cuando la noche caía y no había pasado nada, cuando el silencio volvía a instalarse y la vela se consumía lentamente, Elena no se rendía. Mañana podría ser el día, porque hay una clase de esperanza que no necesita razones para existir, una esperanza que no se alimenta de lógica ni de probabilidades, se alimenta de amor, y el amor de una madre no conoce plazos ni vencimientos. 40 años de silencio, 40 años de fe, 40 años de esperar algo que todos consideraban imposible. Pero Elena sabía algo que nadie más sabía, algo que solo las madres entienden con el alma. Los milagros no tienen prisa, pero tampoco olvidan sus promesas. Y lo que ella no sabía mientras el radio seguía sonando bajito en la cocina y la vela ardía frente a la ventana, es que el milagro ya estaba en camino, escrito, sellado, esperando el momento exacto para llegar a sus manos. Ese martes amaneció distinto, aunque Elena no supo por qué. Tal vez fue el silencio extraño de los pájaros, o la forma en que la luz del sol entró por la ventana, más suave, casi tímida. O quizás fue solo esa sensación inexplicable que a veces se siente en el pecho antes de que algo importante suceda. Elena se levantó como siempre, preparó su café, rezó su primer rosario del día y se sentó junto a la ventana, donde la vela de la noche anterior ya se había consumido hasta convertirse en una pequeña piscina de cera blanca. Afuera, la vida del pueblo transcurría con su ritmo habitual. Niños camino a la escuela, vendedores ambulantes pregonando frutas, el ladrido lejano de un perro. Y entonces escuchó los pasos conocidos, los del cartero. Don Julio llevaba décadas entregando correspondencia en San Miguel. Conocía cada casa, cada familia, cada historia, y conocía especialmente la de Elena. Siempre la saludaba con respeto, aunque rara vez tenía algo que entregarle. Una cuenta de luz, algún volante publicitario, nada importante. Pero ese día, cuando Elena abrió la puerta al escuchar el golpe suave, don Julio tenía una expresión extraña en el rostro. «Buenos días, señora Elena». «Buenos días, don Julio». El cartero extendió su mano, y en ella había un sobre. No era un sobre cualquiera. Era grueso, amarillento, con los bordes doblados y manchados por el tiempo. El papel parecía viejo, muy viejo, como si hubiera viajado durante décadas. Tenía un sello descolorido en la esquina superior derecha. Y en el centro, escrito con tinta azul desvaída, estaba su nombre, Elena López, San Miguel. La caligrafía era temblorosa, cuidadosa, como si quien la escribió hubiera puesto toda su alma en cada letra. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «¿De dónde viene?» Don Julio se encogió de hombros. «No lo sé, señora. Llegó en el último saco de correspondencia atrasada. A veces las cartas se pierden en los centros de distribución durante años y luego aparecen. Es raro, pero pasa». Elena miró el sobre como si fuera algo sagrado, algo peligroso. ¿Cuánto tiempo cree que ha estado perdida? Don Julio se acercó y examinó el sello. Por el diseño del timbre, diría que fue enviada hace al menos 30 años. Quizás más. 30 años.
El mundo pareció detenerse. Elena sintió cómo sus rodillas flaqueaban. Se sostuvo del marco de la puerta. Don Julio la sujetó del brazo con preocupación. ¿Se encuentra bien, señora? Ella asintió débilmente, sin apartar la mirada del sobre. Sí, gracias. Don Julio se despidió con un gesto respetuoso y continuó su recorrido, pero se volteó una vez más antes de doblar la esquina. Elena seguía parada en la puerta, inmóvil, con el sobre entre sus manos como si sostuviera un pájaro herido. Entró lentamente a la casa y cerró la puerta. Sus pasos resonaron en el silencio. Se sentó en la mesa de la cocina. Puso el sobre frente a ella. Y se quedó mirándolo. La caligrafía, había algo familiar en ella, algo que hacía eco en un rincón profundo de su memoria, pero no lograba ubicarlo. No todavía. Volteó el sobre. En la parte de atrás, el remitente había escrito algo más. Una sola línea. Para la mujer que nunca dejó de buscarme. El corazón de Elena latió tan fuerte que pudo escucharlo. Un zumbido agudo llenó sus oídos. Sintió cómo las lágrimas brotaban sin permiso, nublando su visión. No, no puede ser. Sus dedos rozaron el borde del sobre. Quiso abrirlo. Necesitaba abrirlo. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Un miedo profundo y paralizante. Porque hay verdades que cambian todo. Verdades que dividen la vida en un antes y un después. Y Elena no sabía si estaba lista para cruzar esa línea. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si era un error? ¿Y si abría el sobre y descubría que su esperanza había sido en vano? Pero también, ¿y si no lo era? Se levantó y caminó hacia el cuarto de Mateo. Se sentó en la cama. Sostuvo el suéter azul contra su pecho. Cerró los ojos y respiró hondo. Dame fuerzas, Dios mío. No sé qué hay dentro de este sobre, pero si es tu respuesta, ayúdame a recibirla. Regresó a la cocina. Puso el sobre la mesa nuevamente, y durante horas simplemente lo miró. El radio seguía sonando de fondo. Una canción vieja, una de esas que se escuchaban cuando Mateo era pequeño. Y en ese momento, algo en el pecho de Elena le dijo que su vida estaba a punto de cambiar, que 40 años de espera estaban llegando a su fin, que la fe que había protegido como una llama durante tantas noches oscuras estaba a punto de ser recompensada. Pero todavía no abría el sobre, porque hay momentos que necesitan ser saboreados, momentos que merecen respeto. Y ese sobre amarillento, con su caligrafía temblorosa y su remitente misterioso, representaba algo más grande que una carta. Representaba la posibilidad de que los milagros existen, de que las oraciones son escuchadas, de que el amor nunca se pierde, solo espera el momento indicado para regresar. Elena se acostó esa noche con el sobre bajo la almohada. No durmió. Solo escuchó los latidos de su propio corazón, mientras afuera, la vela en la ventana seguía ardiendo. Mañana lo abriría. Pero lo que no sabía es que esa carta no era solo tinta y papel, era la llave que abriría una puerta que había permanecido cerrada durante 40 años. Y del otro lado, la esperaba una verdad que la haría llorar, creer y entender que nunca, ni un solo día, estuvo sola en su espera. Amaneció. Y con la primera luz del día, Elena supo que ya no podía esperar más. Se sentó junto a la ventana, donde siempre encendía su vela. El sobre seguía ahí sobre la mesa, como un testigo silencioso de su noche en vela. Lo había tocado varias veces durante la madrugada, como si al hacerlo pudiera adivinar su contenido sin necesidad de abrirlo. Pero ya era hora. Con las manos temblando, tomó el sobre y deslizó su dedo bajo el borde del papel. El adhesivo viejo cedió fácilmente, como si también hubiera estado esperando ese momento. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado, papel envejecido, tinta azul desvaída. Y esa misma caligrafía temblorosa que había reconocido desde el primer instante. Elena desplegó las hojas lentamente y comenzó a leer. Querida mamá,
No sé si alguna vez leerás estas palabras. No sé si esta carta llegará a tus manos. No sé siquiera si sigues viviendo en San Miguel, pero necesito escribirlas, porque durante toda mi vida, cada noche antes de dormir, he hablado contigo en mi mente, y esta vez quiero que mis palabras existan en el mundo real, aunque sea solo en este papel. Me llamo Mateo, o al menos ese era mi nombre, el que tú me diste. Tenía 6 años cuando desaparecí. Sé que no recuerdo todo con claridad, pero hay cosas que nunca olvidé. Tu voz, tu olor, la forma en que me abrazabas antes de dormir, el suéter azul que me tejiste y, sobre todo, tu mirada. Esa mirada que me hacía sentir que era lo más importante del mundo. El día que desaparecí, hubo un accidente cerca de la plaza. No fue un secuestro, no fue intencional, fue caos. Hubo una evacuación de emergencia porque creían que el río se desbordaría. La gente corría, gritaba, y yo, asustado, corrí también. No sé cómo, pero terminé subiendo a un camión que transportaba a familias hacia otro pueblo. Cuando quisieron bajarme, ya estábamos lejos, muy lejos. Grité tu nombre, lloré, pero nadie me escuchaba. Había demasiado ruido, demasiada confusión. Me llevaron a un refugio temporal, luego a un orfanato. Les dije mi nombre, les dije que venía de San Miguel. Pero en esos años, mamá, el país estaba lleno de niños perdidos, familias separadas, registros incompletos, y yo era solo uno más. Una familia me adoptó cuando tenía 8 años. Me llevaron a vivir a otro país. Me dieron un nuevo nombre. Me dieron amor, comida, educación. Fueron buenos conmigo, pero nunca fueron tú. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y trataba de recordar tu cara. Tenía miedo de olvidarte. Tenía miedo de que, si dejaba de pensar en ti, desaparecerías para siempre. Cuando cumplí 18, comencé a buscarte. Escribí cartas a las autoridades de San Miguel. Visité oficinas, llené formularios, pero en cada lugar me decían lo mismo. Han pasado demasiados años. Los registros se perdieron. Es imposible. Pero yo no podía aceptar eso, porque tú nunca aceptaste que yo había desaparecido, y si tú no te rendiste, ¿cómo podía rendirme yo? Escribí esta carta hace años. La envié con la esperanza de que llegara, pero sé que el sistema postal es imperfecto. Sé que las cartas se pierden. Sé que tal vez nunca la leas. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba que supieras que nunca dejé de buscarte, que nunca dejé de amarte, que cada logro de mi vida, cada momento importante, lo viví pensando en ti, preguntándome si estarías orgullosa, si me recordarías, si aún encendías una vela por mí, como solías hacer cuando era pequeño. A veces me pregunto si sentiste cuando pensaba en ti. Si de alguna forma, a través de la distancia, nuestros corazones seguían conectados. Porque yo te sentí, mamá, cada día de mi vida, en el viento, en las canciones, en cada mujer mayor que veía en la calle y me recordaba a ti. Si lees esto, quiero que sepas que sobreviví, que estoy bien, que formé una vida, pero también quiero que sepas que ninguna vida es completa sin su origen. Y tú eres mi origen. No sé dónde estaré cuando recibas esta carta. No sé si seguiré buscándote. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que sepas esto. Nunca, ni un solo día dejé de ser tu hijo. Y si existe un Dios, y si algún día nos volvemos a encontrar, aunque sea en otra vida, te reconoceré. Porque tu amor quedó grabado en mi alma de una forma que ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar. Gracias por no olvidarme, porque sé que no lo hiciste. Lo sé. Lo siento. Te amo, mamá. Siempre te amé. Siempre te amaré. Tu hijo, Mateo. La carta cayó de las manos de Elena. Sus sollozos llenaron la casa, profundos, desgarradores, pero también liberadores. Se llevó las manos al pecho, como si quisiera contener el corazón que amenazaba con salirse. Las lágrimas caían sin control, empapando sus mejillas, su cuello,
su blusa. Nunca dejaste de buscarme. Nunca te rendiste. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Tomó la carta nuevamente. La leyó otra vez. Y otra, memorizando cada palabra, cada trazo, cada letra que su hijo había escrito con sus propias manos. Él había sobrevivido, había crecido, había vivido, y nunca, ni un solo día la había olvidado. Elena abrazó la carta contra su pecho y cerró los ojos, y en ese momento sintió algo que no había sentido en 40 años. Paz. No era el final, no era el reencuentro, pero era la confirmación de que su fe no había sido en vano, de que cada oración, cada vela encendida, cada noche de espera, habían valido la pena. Su hijo la había buscado. Su hijo la amaba. Su hijo recordaba. Y eso, por ahora, era suficiente. Pero lo que Elena no sabía, mientras sostenía esa carta como el tesoro más preciado del mundo, es que el destino tenía preparada una última sorpresa, una que llegaría esa misma noche, a través del único compañero que nunca la había abandonado. El radio que nunca se apagaba estaba a punto de transmitir las palabras que cambiarían todo. Elena no pudo soltarse de la carta en todo el día. La llevó consigo a cada rincón de la casa. La puso sobre la mesa mientras preparaba su café. La sostuvo entre sus manos mientras rezaba. La leyó una y otra vez, como si cada lectura le revelara algo nuevo. Y cada vez que llegaba a la última línea, tu hijo, Mateo, sentía cómo su corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo. La tarde cayó lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Elena encendió la vela frente a la ventana, como todas las noches, pero esta vez lo hizo con una emoción diferente. Ya no era solo esperanza ciega, era gratitud, era certeza. Gracias, Dios mío. Gracias por dejarme saber que no estuve sola, que él tampoco estuvo solo. Gracias por esta carta. Se sentó en su silla junto al radio. El viejo aparato seguía encendido, como siempre, transmitiendo música suave. Una melodía instrumental que llenaba el silencio de la casa. Elena cerró los ojos. Estaba cansada. 40 años de tensión acumulada parecían haberse liberado de golpe al leer esa carta. Sentía el cuerpo pesado, pero el alma ligera, y entonces el radio hizo algo que nunca hacía. Interrumpió la música. Una voz masculina, seria pero cálida, comenzó a hablar. Buenas noches, queridos oyentes. Esta noche tenemos un segmento especial. Un hombre nos ha contactado desde el extranjero con una historia que nos ha conmovido profundamente. Ha pedido nuestra ayuda para encontrar a alguien. Y hemos decidido darle este espacio porque creemos que a veces los milagros necesitan una voz que los amplifique. Elena abrió los ojos. No era usual que esa estación hiciera ese tipo de programas, pero algo en el tono del locutor la mantuvo atenta. Él prefiere usar solo su nombre de nacimiento, se llama Mateo, y esta es su historia. El corazón de Elena dejó de latir. La voz del locutor desapareció, y otra voz ocupó su lugar, una voz de hombre, madura, profunda, pero con una suavidad inconfundible. Buenas noches, mi nombre es Mateo y estoy buscando a mi madre. Elena dejó caer el rosario que sostenía. Sus manos volaron a su boca. Un grito ahogado escapó de su garganta. No, no podía ser. Esa voz. Hace 40 años desaparecí de un pueblo llamado San Miguel. Tenía 6 años. Hubo un accidente, una evacuación, y terminé separado de mi familia. Me adoptaron, me llevaron lejos, pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ella. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, abundantes, imparables. Mi madre se llama Elena, Elena López. Vivía en San Miguel. No sé si sigue ahí, no sé si sigue con vida, pero necesito encontrarla, porque he pasado toda mi vida buscándola. He escrito cartas, he hablado con autoridades, he hecho todo lo posible, y ahora, gracias a esta estación de radio, tengo una última oportunidad. Elena se puso de pie, caminó hacia el radio, se arrodilló frente a él, como si estuviera frente a un altar.
Mamá, si me estás escuchando, quiero que sepas algo, nunca te olvidé. Recuerdo tu voz, recuerdo tus abrazos, recuerdo el suéter azul que me tejiste, recuerdo cómo encendías velas en la ventana todas las noches, y recuerdo tu mirada, esa mirada que me hizo sentir amado incluso cuando ya no estaba a tu lado. La voz se quebró ligeramente. Sé que han pasado 40 años. Sé que probablemente pienses que te olvidé. Pero no fue así. Nunca fue así. Escribí una carta hace años. La envié a San Miguel. No sé si llegó, pero si la recibiste, por favor, mamá, dame una señal. Llama a esta estación. Envía un mensaje. Lo que sea. Porque necesito que sepas que sigo aquí, que sigo siendo tu hijo, y que te he buscado cada día de mi vida. Hubo una pausa larga. Y si no estás, si ya partiste, necesito creer que de alguna forma, desde donde estés, me escuchas, y que sabes que cumplí mi promesa. Nunca dejé de buscarte. El locutor regresó. Si alguien conoce a Elena López de San Miguel, o si usted es Elena López y está escuchando esto, por favor comuníquese con nosotros. Los datos están en nuestra página web y nuestras líneas están abiertas toda la noche. Elena no podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. Era él, era su hijo. Su voz había cambiado, se había hecho grave, adulta, masculina, pero había algo en ella, algo en la forma en que pronunciaba ciertas palabras, en el tono suave al final de las frases, en la emoción contenida. Era él, su Mateo, vivo, hablando, buscándola. Elena dejó escapar un grito que había estado contenido durante 40 años, un grito de alegría, de dolor, de liberación. Se abrazó a sí misma y se meció en el suelo, llorando como no había llorado desde aquella noche en la iglesia. Estás vivo, mi niño está vivo. Las palabras salían entre sollozos incontrolables. Te escuché. Dios mío, escuché su voz. Se levantó tambaleándose. Buscó con la mirada. ¿El teléfono? No tenía. ¿Cómo podía contactar a la estación? ¿Dónde estaba la página web de la que habló el locutor? Sus manos temblaban tanto que apenas podía pensar con claridad. Salió corriendo hacia la calle. Eran casi las 9 de la noche. Las calles estaban en penumbra. Golpeó la puerta de su vecina más cercana. «Marta, Marta, abre por favor». Doña Marta abrió la puerta con expresión preocupada. «Elena, ¿qué sucede? Necesito un teléfono, necesito llamar a la estación de radio. Mi hijo está buscándome». Doña Marta la miró sin comprender. «¿Tu hijo? Pero Elena, está vivo. Acabo de escucharlo en el radio. Por favor, Marta, ayúdame». Algo en los ojos de Elena, en la desesperación pura de su voz, convenció a Marta. La hizo pasar, le dio su teléfono celular, le ayudó a buscar el número de la estación en Internet. Elena marcó con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces. «Buenas noches, Radio San Miguel. ¿En qué podemos ayudarle? Soy Elena López». Hubo un silencio del otro lado. «Disculpe, soy Elena López, de San Miguel. El hombre que habló... Mateo es mi hijo». El silencio se hizo más profundo. Luego, la voz de la operadora cambió completamente. «Señora, ¿usted es la madre que él está buscando?» Sí, soy yo. Acabo de recibir su carta, hace apenas unas horas. Y ahora lo escuché en el radio y no pudo continuar. «Señora Elena, por favor, no cuelgue. La venció. Voy a transferirla inmediatamente. Él está aquí. Está en línea con nosotros desde el extranjero. Él puede escucharla. El mundo dejó de existir». ¿Él puede escucharme ahora? Sí, señora. Un momento, por favor. Hubo un clic, un breve silencio. Y luego, «Mamá», esa palabra, esa única palabra, pronunciada con una voz que había esperado 40 años para volver a decirla. Elena no pudo hablar. Solo lloraba. Lloraba y lloraba mientras sostenía el teléfono como si fuera lo más sagrado del mundo. «Mamá,
¿Eres tú? Sí, sí, mi amor. Soy yo. Y del otro lado de la línea, a miles de kilómetros de distancia, un hombre de 46 años, que había pasado toda su vida buscando, también lloraba. Te encontré. Por fin te encontré. Nunca me perdiste, hijo. Nunca me perdiste. Siempre estuve aquí, esperándote, cada noche, cada día. Lo sé, mamá. Siempre lo supe. Lo sentí. Hablaron durante horas, sin parar, como si 40 años de silencio necesitaran ser llenados en una sola noche. Él le contó su vida, ella le contó la suya. Él le dijo que tenía hijos. Ella lloró de alegría al saber que era abuela. Él le prometió que iría a verla. Ella le prometió que la vela seguiría encendida hasta que llegara. Y cuando finalmente colgaron, porque el cuerpo de Elena ya no daba más, porque la emoción era demasiado intensa, porque el corazón humano tiene límites aunque el amor no los tenga. Elena se quedó sentada en la sala de doña Marta, con el teléfono aún en su mano, con una sonrisa en el rostro y lágrimas secándose en sus mejillas. ¿Estás bien, Elena?, preguntó Marta suavemente. Elena la miró, y por primera vez en 40 años dijo algo que nunca antes había podido decir con tanta certeza. Sí, estoy bien, mi hijo está vivo, y voy a verlo pronto. Regresó a su casa caminando despacio. La noche estaba clara. Las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto antes, o tal vez siempre habían estado ahí, y solo ahora podía verlas realmente. Entró a su casa. La vela frente a la ventana seguía ardiendo, y junto a ella, la carta amarillenta descansaba sobre la mesa. Elena la tomó, la abrazó y susurró al silencio. Gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por buscarme. Gracias por escribir. Gracias por existir. Esa noche durmió como no había dormido en 40 años, profundamente, en paz, con una certeza absoluta en el pecho. Los milagros existen, y a veces llegan justo cuando más los necesitamos. No antes, no después, exactamente cuando deben llegar. 3 semanas después, Elena estaba de pie frente al espejo de su habitación. Se había puesto su mejor vestido, el de color azul claro que guardaba para ocasiones especiales. Se peinó el cabello gris con cuidado, recogiéndolo en un moño bajo como solía llevarlo. Se miró las manos, arrugadas por los años, marcadas por el trabajo y la espera, y sonrió. Hoy era el día. Mateo llegaría en pocas horas. Habían hablado por teléfono casi todas las noches desde aquella primera llamada. Él le contó todo: su vida con la familia adoptiva, su carrera como maestro, sus hijos, su esposa, y cómo, a pesar de tener todo eso, siempre sintió un vacío, una ausencia, algo que solo ella podía llenar. Elena también le contó, le habló de las noches en vela, de las velas en la ventana, del suéter azul que aún guardaba, de cómo nunca, ni por un segundo, había dejado de creer que volvería. Y ahora, 40 años después, el momento había llegado. La casa estaba limpia. Elena había cocinado. No sabía qué le gustaba comer a su hijo ahora, pero preparó los platillos tradicionales del pueblo, los mismos que cocinaba cuando él era pequeño. Tal vez los recordaría. Tal vez no, pero necesitaba intentarlo. Afuera escuchó el sonido de un auto deteniéndose. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se llevó una mano al pecho. Respiró hondo. Tranquila, Elena. Esto es lo que esperaste toda tu vida. Caminó hacia la puerta. La abrió lentamente y lo vio. Un hombre alto, de cabello entrecano, con líneas de expresión alrededor de los ojos. Vestía una camisa blanca simple y pantalones oscuros. Llevaba una pequeña maleta en una mano y en la otra un suéter azul, el mismo que ella le había tejido 40 años atrás. Elena se llevó las manos a la boca. «¿Lo guardaste?» Mateo dejó caer la maleta. Sus ojos, esos ojos castaños que Elena había visto en sueños durante décadas, se llenaron de lágrimas. «Nunca pude deshacerme de él, mamá. Era lo único que tenía de ti».
se miraron durante un largo momento. El mundo alrededor desapareció. No había pueblo, no había años perdidos, no había dolor. Solo había una madre y un hijo, reconociéndose después de una eternidad. Y entonces Mateo caminó hacia ella. Elena abrió los brazos y se abrazaron. Fue un abrazo largo, profundo, desesperado, como si ambos intentaran recuperar 4 décadas de abrazos perdidos en uno solo. Elena sintió como su hijo, ese niño que había desaparecido siendo apenas un niño, la sostenía con la fuerza de un hombre adulto. Y él sintió como su madre, esa mujer que había buscado toda su vida, lo abrazaba con la misma ternura que recordaba de su infancia. Ninguno de los dos habló, no hacía falta. Las palabras sobran cuando el corazón ya lo ha dicho todo. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban, pero eran lágrimas distintas, no de dolor, no de pérdida, de reencuentro, de sanación, de cierre. «Déjame verte bien», dijo Elena, tomando el rostro de Mateo entre sus manos. Lo estudió, cada línea, cada rasgo, buscando en ese hombre adulto al niño que había perdido, y lo encontró. Ahí estaban, en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa, en la suavidad de su mirada. «Ahí estás. Ahí está mi niño. Aquí estoy, mamá. Por fin estoy aquí». Entraron a la casa tomados de la mano. Mateo miró alrededor. Todo era pequeño, más pequeño de lo que recordaba, pero había algo familiar, algo que su memoria había guardado fielmente. La casa es la misma. No pude cambiarla, no quise. Cada rincón te recordaba. Y si cambiaba algo, sentía que te perdería un poco más. Mateo vio la vela frente a la ventana, ya apagada, pero con restos de cera blanca. ¿La encendías todas las noches? Todas, sin falta, durante 40 años. Él cerró los ojos. Una nueva ola de emoción lo atravesó. Lo sabía, no sé cómo, pero lo sabía. Algunas noches, cuando me sentía más perdido, miraba por la ventana y sentía algo, como si una luz me estuviera llamando. Elena lo llevó al cuarto que había permanecido intacto. Mateo entró lentamente. Vio su cama, sus juguetes viejos, la fotografía sobre la cómoda. Se acercó a la almohada y vio el suéter azul que Elena había guardado, el gemelo del que él había traído consigo. Tomó ambos suéteres, los sostuvo juntos, y en ese momento comprendió algo que las palabras nunca podrían expresar completamente. Su madre nunca había dejado de esperarlo, nunca había cerrado esa puerta, nunca había aceptado su ausencia como permanente, y él nunca había dejado de regresar. Cada pensamiento, cada búsqueda, cada carta escrita, todo había sido un viaje de regreso a este momento. «Mamá, hay alguien más que quiero que conozcas». Elena lo miró con curiosidad. Mateo salió y regresó con una niña pequeña de unos 7 años. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 coletas y ojos curiosos. «Ella es Esperanza, mi hija, tu nieta». La niña miró a Elena con timidez, pero había algo en sus ojos, algo que Elena reconoció de inmediato. «Hola, abuela», dijo la pequeña con voz suave. Elena se arrodilló para estar a su altura. Las lágrimas volvieron a brotar. «Hola, mi amor. ¿Sabes? He esperado mucho tiempo para conocerte». Esperanza sonrió, y Elena la abrazó, sintiendo cómo el círculo se cerraba, cómo la vida, a su manera misteriosa, había sanado una herida que parecía imposible de cerrar. Los días siguientes fueron un regalo. Mateo se quedó en el pueblo durante 2 semanas. Recorrieron las calles juntos, visitaron la iglesia. Elena le mostró el banco donde rezaba cada domingo. Le contó historias. Él le contó las suyas. Y cada noche, antes de dormir, Elena encendía la vela frente a la ventana. Ya no porque estuviera esperando, sino en agradecimiento. La última noche antes de que Mateo partiera, se sentaron juntos en la sala. El radio viejo seguía sonando bajito de fondo. «¿Sabes lo que más me asombra de todo esto?», dijo Mateo. «¿Qué, hijo?». «Que la carta y la entrevista de radio llegaron el mismo día».
Si hubieras abierto la carta un día después, tal vez no habrías escuchado el programa. Y si yo hubiera hecho la entrevista una semana antes o después, tal vez tú no habrías recibido la carta todavía. Todo se alineó perfectamente. Elena sonrió. Esa sonrisa profunda de quien ha entendido algo fundamental sobre el universo. No fue casualidad, hijo. Fue respuesta. Fueron 40 años de oraciones siendo escuchadas. Fueron 2 corazones que nunca dejaron de buscarse. Y fue la fe que nunca me abandonó, incluso cuando todo parecía perdido. Mateo tomó su mano. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias a ti por seguir buscándome. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Mateo después de un silencio. Toda mi vida pensé que estaba buscándote a ti, pero ahora entiendo que tú también me estabas buscando, y que de alguna forma, a través del tiempo y la distancia, siempre estuvimos conectados. Así es el amor de una madre, hijo. No conoce fronteras. No entiende de distancias, y nunca se rinde. A la mañana siguiente, cuando Mateo subió al auto para regresar, Elena no lloró. Ya no había más lágrimas de tristeza, solo de plenitud. Volveré pronto, mamá. Te lo prometo. Lo sé, hijo. Y esta vez no tendré que esperar 40 años. Se abrazaron una vez más. Y cuando el auto se alejó por el camino de tierra, Elena se quedó de pie frente a su casa, con el corazón lleno y el alma en paz. Esa noche, como todas las noches de su vida, encendió la vela frente a la ventana. Pero esta vez, no para guiar a alguien perdido de regreso a casa, sino para celebrar que, contra todo pronóstico, después de 4 décadas de fe inquebrantable, el milagro había llegado, y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con fe indestructible, esperanzas que el tiempo nunca pudo apagar, y un amor maternal que atravesó 4 décadas sin rendirse. Una historia que nos recuerda que los milagros no siempre llegan cuando los pedimos, pero siempre llegan cuando debemos recibirlos. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Elena escuchó la voz de su hijo en el radio después de 40 años? ¿O quizás cuando ambos se abrazaron, sosteniendo los mismos suéteres azules que habían guardado como símbolos de una promesa nunca rota? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita creer que la espera vale la pena. En este canal celebramos las historias que restauran la fe, el poder de una madre que nunca dejó de encender una vela, convencida de que su hijo regresaría, la valentía de un hijo que nunca dejó de buscar, aunque el mundo le dijera que era imposible, y esa clase de amor que trasciende el tiempo, la distancia y todas las circunstancias que intentan separarnos. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que nos recuerdan por qué la fe mueve montañas y reúne corazones. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.